Dicen que la belleza no necesita traducción. Un atardecer, una flor, un rostro armonioso pueden conmover igual a un niño en África, a un sabio en Grecia o a una madre en América. No importa la cultura, la lengua o la religión. Todos reconocemos la belleza cuando la vemos. Pero ¿por qué? ¿Por qué algo dentro de nosotros se siente atraído por lo proporcionado, por lo equilibrado, por lo que simplemente encaja? ¿Y por qué lo grotesco, lo caótico o lo deforme nos resulta incómodo e incluso perturbador? Tal vez porque fuimos creados para reconocer el orden en medio del caos, porque el orden es el lenguaje de Dios. Dios es armonía, medida, perfección absoluta. El caos, en cambio, es la marca del enemigo, la señal del desorden que corrompe lo que fue creado para ser bello y bueno. Incluso la ciencia lo confirma, el universo, por su propia naturaleza, tiende al desorden, a la entropía. Como analizamos en el programa anterior, La ciencia demuestra a Dios, que les recomiendo que vean. Sin embargo, en medio de esa tendencia hacia el caos, aparece un orden que no se destruye y un patrón que se repite con precisión asombrosa en muchos de los elementos de la creación. Ese patrón tiene una medida, un número, una proporción perfecta que atraviesa desde las galaxias hasta las flores, desde las olas del mar hasta el cuerpo humano. Es conocido como el número áureo, número dorado o de oro, también el número de Dios, el número Phi o el número divino. Son muchos más los posibles nombres, aunque para muchos sencillamente se trata de la firma de Dios en la creación. Matemáticamente, el número áureo se representa por la letra griega Phi, en honor al escultor griego Fidias, cuyas obras se consideraban lo más cercano a la perfección estética, como el Partenón o la maravillosa estatua de Zeus en Olimpia, que es una de las 7 maravillas del mundo antiguo. El valor de Phi es 1,6180339887, un número irracional infinito y misterioso, que aparece una y otra vez en diferentes formas de la naturaleza, en la biología y en el arte. Este misterioso número fue descubierto por los griegos hace más de 2000 años, aplicándolo en todo tipo de obras, al darse cuenta que era el secreto detrás de toda la naturaleza armónica y bella que les rodeaba. A partir de ahí lo aplicaron en muchas de sus obras de arte y arquitectura, tales como el Partenón de Atenas, donde aparece Phi en las medidas del techo y las columnas, o por ejemplo en el templo de Ceres. Ellos lo llamaban la proporción divina, porque veían en él una estética y una armonía que iba más allá de la razón, un equilibrio que parecía venir de lo alto. También debieron apreciarla los egipcios miles de años antes, ya que se ha descubierto que en las pirámides de Giza se esconde también el número áureo. Puede ser casualidad o no, pero si dividimos la altura de la pirámide por la mitad de su base, nos da aproximadamente el número Phi. Pero es que esta relación se ve también en muchas de sus secciones. También vemos a Leonardo da Vinci, que empleó también este número de la armonía, de la belleza en sus obras más célebres, como la Mona Lisa, o el famoso dibujo del hombre de Vitruvio, que se basa en las recomendaciones de Vitruvio, que era el arquitecto de Julio César. En este famoso dibujo plasmó el ideal de la proporción humana perfecta, que era un cuerpo inscrito dentro de un cuadrado y un círculo, cuyas medidas se aproximaban a las relaciones del número áureo. Ahí las proporciones del cuerpo, por ejemplo, desde la cabeza al ombligo, del ombligo a los pies o de la mano al antebrazo, se ajustan sorprendentemente al número áureo. Además, la belleza de la proporción influye en la forma en que percibimos si una persona es más o menos guapa o más o menos atractiva, ya que cuanto más se acerca su cara a la distribución áurea, más prototípicamente bellas nos parecerán sus facciones, de tal forma que se consideran más estéticas, bellas, atractivas y armoniosas las caras que cumplen que la longitud
de la cara dividida por su anchura se acerque más al número áureo, 1,618. Igualmente, la distancia entre los ojos y la boca, en su relación con la distancia desde la línea del cabello hasta la barbilla. Pero es que incluso también se aplica en el tamaño de la nariz, la separación de los ojos, y se puede seguir ampliando y ajustando esta regla. Parece increíble, pero la belleza es proporción, es matemáticas. Como si la belleza humana respondiera a una ecuación escrita por el mismo creador. De hecho, para Da Vinci, el cuerpo humano reflejaba el orden del universo, como si la geometría divina se hubiera encarnado en la forma humana. ¿Es esto una prueba de que fuimos pensados, calculados y hechos a su imagen y semejanza, como nos dice Génesis? Recordemos, en Génesis 1, 26, 27 se nos dice: después dijo Dios, hagamos al hombre a imagen nuestra, según nuestra semejanza, y domine sobre los peces del mar y las aves del cielo, sobre las bestias domésticas y sobre toda la tierra y todo reptil que se mueve sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Bueno, ¿quién sabe si el número phi es una prueba de esa creación divina, la medida que usó Dios para esa criatura hecha a su imagen y modelada en barro, como nos sigue contando Génesis en 2:7? Y formó Yahvé Dios al hombre del polvo de la tierra, e insufló en sus narices aliento de vida, de modo que el hombre vino a ser alma viviente. Por tanto, nuestro diseño no es casual, sino que busca la perfección, y no una cualquiera, sino la perfección divina, pues estamos hechos a su imagen y semejanza. En el siglo XV, el matemático y teólogo Luca Pacioli, amigo y colaborador de Leonardo da Vinci, escribió un libro titulado La proporción divina. En él explicaba por qué consideraba que el número áureo reflejaba la naturaleza misma de Dios. En primer lugar, porque es único como Dios. En segundo lugar, porque está definido por 3 segmentos de una recta, recordando a la Santísima Trinidad. Tercero, porque es infinito e inconmensurable, como lo es Dios mismo. Cuarto, porque su proporción se repite en todo, como la presencia constante de Dios en toda la creación. Y quinto y último, porque del número áureo nace el dodecaedro, que es una figura de 12 caras pentagonales construida con la misma proporción del número áureo. Para los antiguos, el dodecaedro simbolizaba el universo, de modo que, así como Dios dio forma al mundo, el número áureo da forma a esa figura perfecta. Por eso Pacioli afirmaba que el número áureo no era solo una medida, sino una imagen del orden divino impreso en toda la creación. Curiosamente, esa misma proporción se menciona o aparece también en la Biblia. Dios ordenó a Noé construir el arca con unas medidas de 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto. Esto lo vemos en Génesis 6:15. Si comparamos el ancho y la altura, dividiendo 50 entre 30, obtenemos 1,66, que se acerca sorprendentemente al número áureo 1,618. Lo mismo ocurre con el Arca de la Alianza, Éxodo 25:10, cuyas proporciones eran 2 codos y medio por 1,5, que al dividirlos también nos dan 1,66. No es una prueba matemática, pero sí un signo que invita a pensar que incluso las medidas sagradas parecen seguir un orden y una armonía que apuntan a un Dios arquitecto, que mide y dispone todas las cosas con sabiduría y belleza. Ya en el siglo XIII, siglos antes de Leonardo da Vinci, el matemático italiano Leonardo de Pisa, conocido como Fibonacci, descubrió una secuencia de números que parecía esconder la misma proporción. Es la famosa serie de Fibonacci, una secuencia muy simple donde cada número es la suma de los dos anteriores. Así nos encontramos el 1, el 2, el 3, el 5,
el 8, el 13, el 21, 34, 55, 89 y así podríamos seguir hasta el infinito. Es decir, por ejemplo, el tercer número es la suma del primero y del segundo. El cuarto es la suma del segundo y del tercero, y así sucesivamente. Pero lo sorprendente es que al avanzar esta secuencia, especialmente a partir del número 5, el número phi se encuentra al dividir cada número entre el anterior, y según va creciendo la secuencia cada vez más, se van acercando y se van afinando cada uno de los decimales del número áureo 1,618. Esa sucesión no es solo un juego de matemáticas, es el código con el que la naturaleza parece organizar la vida. Como si de un lenguaje secreto se tratase, aparece la relación, por ejemplo, entre las ramas principales de un árbol y su tronco, en los pétalos de ciertas flores, en las nervaduras de las hojas, en las espirales de las conchas, en las escamas de las piñas, en las hojas de las alcachofas, en los cardos, en los cactus en espiral o en la disposición de las semillas de un girasol, donde es muy sencillo apreciar la famosa espiral áurea en su centro. Como vemos, todo sigue el mismo patrón, incluso existen relaciones áureas entre las dimensiones de la Tierra y la Luna, entre los movimientos orbitales de los cuerpos celestes. Las galaxias se enroscan formando estructuras similares a las espirales áureas. Por ejemplo, nuestra Vía Láctea en la que vivimos. Pero también está presente en fenómenos atmosféricos como los huracanes. E incluso aparece el número áureo en nuestras propias moléculas de ADN, donde se guarda toda la información de la vida. De este modo, si realizamos un corte transversal de la molécula de ADN, esta proporción de oro forma parte del decágono que aparece, pero también en las medidas de largo y ancho de un ciclo completo de la doble hélice que forma la molécula de ADN. No de manera exacta en todos, pero sí como una tendencia natural hacia el equilibrio, hacia la estética y la perfección. Y es que la belleza no es una ilusión, no es aleatoria, tiene una estructura y una proporción. Y extrañamente parece escrita en un lenguaje universal que todos entendemos y que todos apreciamos. Por eso el ser humano quiso reproducirla y aplicarla en el arte o en la geometría. Los ejemplos son numerosísimos. En la arquitectura se halla presente en la muralla china, en el Partenón, en las pirámides de Giza, la puerta de Bagdad, la Torre Eiffel, la catedral de Notre Dame en París, el Taj Mahal, etc. En el diseño lo vemos en el interiorismo, en la web de Twitter, en los ratones de ordenador, que parten de un rectángulo áureo, en escaleras de caracol, en tarjetas de crédito. Se ve también en los encuadres de las fotografías, en las formas geométricas más simples como el pentágono o el rectángulo áureo, en la música, en la construcción de los violines, de guitarras, en las estructuras formales que aparecen en la sonata para piano número 1, por ejemplo, de Mozart, en la quinta sinfonía de Beethoven, está también presente en Schubert, en Debussy y en muchos otros. También la empleó Miguel Ángel en la Capilla Sixtina y en su maravillosa escultura del David. Salvador Dalí compuso varias obras basadas en phi, como el cuadro de Leda Atómica o su famosa Última Cena, que se encuadra dentro de un dodecaedro áureo, que es el símbolo matemático de la perfección. En definitiva, este número áureo, esta firma de Dios, se encuentra presente desde el simple trazo de un artista hasta el complejo giro de las estrellas. Y esto no puede ser casualidad. En todo lo que nos rodea hay un orden oculto, unas matemáticas perfectas que dan estabilidad a todo el universo, desde las partículas subatómicas hasta las grandes estructuras del cosmos. Todo obedece a leyes y proporciones que se mantienen en un delicado, minucioso, pero perfecto equilibrio. Y cuando ese orden se rompe o se corrompe, aparece la distorsión y el caos. El enemigo, padre del desorden, busca precisamente eso, desfigurar lo que Dios creó bello y proporcionado, convertir la armonía en ruido, la belleza en fealdad y el equilibrio en exceso o carencia. Por eso, en la creación, todo orden verdadero
refleja a Dios, y el número áureo es una de sus huellas más asombrosas. El número áureo nos muestra que el universo no es fruto del azar, que detrás de cada espiral, de cada flor, de cada vida, hay una inteligencia que lo pensó, una voluntad que lo diseñó y una belleza que fue buscada. La ciencia puede medirlo, las matemáticas pueden describirlo, pero solo el alma puede reconocer lo que significa, que la belleza no es una casualidad, sino un reflejo del Creador. Antes de despedirnos, pensemos en esto. Dios es orden, Dios es armonía, y cada vez que admiramos algo bello, cada vez que el corazón se conmueve ante la proporción perfecta de la naturaleza, estamos contemplando, sin saberlo, un destello de la obra y del pensamiento eterno del Creador. En medio del ruido, del caos y de la entropía o desorden del mundo o del universo, la proporción áurea nos recuerda que todo fue hecho con medida, con sabiduría y con amor. Y el número áureo no es solo una proporción, es la firma de Dios en toda la creación. Como siempre, nos despedimos pidiendo de todo corazón que Dios les bendiga, les proteja y les guarde. Y Ave María Purísima, sin pecado concebida, muchas gracias.